Sir Winston Leonard Spencer Churchill, Palacio de Blenheim, 30 de noviembre de 1874, Londres, 24 de enero de 1965, fue un estadista, historiador, escritor, militar, orador y primer ministro británico. Índice ocultar 1 citas 1,1 a 1,2 e 1,3 d 1,4 e 1,5 h 1,6 j 1,7 l 1,8 m 1,9 n 1,10 o 1,11 p 1,12 q 1,13 r 1,14 s 1,15 u1, 16 de mayo 2 sobre Churchill. 3 referencias citas editar a mediados de junio de 1936. La creciente degeneración del régimen parlamentario en España y el vigor con que se preparaban sendas revoluciones comunistas y anarquistas desencadenó un alzamiento militar que llevaba tiempo preparándose. En España estaba manifestándose una perfecta reproducción del período de Kerensky en Rusia. Ninguno de los dos bandos que conspiraban podía alegar con justicia títulos de legalidad. Muchas de las garantías corrientes en la sociedad civilizada habían sido liquidadas por la infiltración comunista en un decaído gobierno parlamentario. Se producían atentados por ambas partes y la pestilencia revolucionaria llegó a un punto tal que los comunistas no titubeaban en asesinar a sus adversarios políticos en las calles o en sacarles de sus lechos para darles muerte. Fuente: Winston Churchill, La Segunda Guerra Mundial, tomo I. De Guerra a Guerra, página 179, Biblioteca de Historia, Ediciones Orbis, 1985, ISBN 84-7530-9690. A menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta equilibrada. Antes tenía un mensaje que llevar, ahora ya no lo tengo. Ya no creo en un mundo mejor. Aquello que nunca se debe hacer en público es hablar de sexo, política o religión. Arreglemos nuestros asuntos en los Balcanes. Sus ejércitos se encuentran en Rumanía y en Bulgaria. Nosotros tenemos intereses, misiones y agentes en esos países. Evitemos aducir razones que no tengan valor alguno en lo que concierne a Gran Bretaña y a Rusia. ¿Qué diría usted de un predominio del 90% en Grecia a nuestro favor y de la igualdad? O sea, de un 50% en Yugoslavia, asterisco nota. Mientras se traducían sus palabras, escribía en media hoja de papel: Rumanía, 90%, Rusia, 10% los demás, Grecia, 90%, Gran Bretaña y Estados Unidos, 10% Rusia. Yugoslavia, 50% Rusia, 50% Gran Bretaña y Estados Unidos. Hungría, 50% Rusia, 50% Gran Bretaña y Estados Unidos. Bulgaria, 75% Rusia, 25% Gran Bretaña y Estados Unidos. Aunque personalmente me satisfaga que se hayan inventado los explosivos, creo que no debemos mejorarlos. Sé editar con el persuasivo lenguaje de una lágrima. Cualquier hombre y cualquier estado que combata al nazismo tendrá nuestro apoyo, lo mismo que todo hombre y todo estado que actúe con él será nuestro enemigo.
Cuando Foch oyó que se había firmado el Tratado de Versalles, dijo con singular justeza: eso no es una paz, es un armisticio de 20 años, de editar desde hace 400 años. La política de Inglaterra ha consistido en oponerse a la más fuerte de las potencias continentales. Nunca le importó cuál fuera esa potencia, le bastaba con que pareciese querer dominar. Por tanto, no tengamos miedo ahora a que nos acusen de ser pro-franceses o anti-alemanes. Si las circunstancias cambiaran, seríamos pro-alemanes y anti-franceses. La cuestión que hoy se nos plantea consiste en saber cuál es la potencia europea más fuerte, la que intenta dominar desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático. Un telón de acero ha descendido sobre el continente europeo. Tras esta línea se encuentran todas las capitales de las antiguas naciones de la Europa central y oriental: Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest y Sofía. Todas estas famosas ciudades y las poblaciones de sus alrededores descansan en lo que debo llamar la esfera soviética. Evitar el crecimiento antinatural y cada vez más veloz de las clases de mente débil e insanas, acoplada como lo está a una firme restricción de los linajes acaudalados, enérgicos y superiores, constituye un peligro nacional y racial que no es posible exagerar. Siento que hay que cortar y cerrar la fuente de donde viene este torrente de locura antes de que pase otro año. Carta a Lord Blasketh, 1910. Es alarmante y nauseabundo ver cómo el señor Gandhi, un abogado austericioso de Mt, haciéndose ahora el fakir de esos tan conocidos en Oriente, trepa semidesnudo las escalinatas del Palacio Virreinal mientras sigue organizando y dirigiendo una campaña de desobediencia civil, para parlamentar de igual a igual con el representante del rey emperador, sobre el encuentro entre Gandhi y el virrey de la India, 1931. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. El mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico, lo que cuenta es el valor para continuar. El presidente Roosevelt olvida con frecuencia que hay 7 millones de polacos en los Estados Unidos, 7 millones de electores. Comentario de Churchill a Stalin, Conferencia de Yalta. El vicio inherente al capitalismo es el desigual reparto de bienes. La virtud inherente al socialismo es el equitativo reparto de miseria. En el campo de las creencias religiosas, la Reforma introdujo cambios profundos. La Biblia adquirió entonces una autoridad nueva y de mayor alcance. La generación anterior consideraba que las sagradas escrituras eran peligrosas en manos de personas iletradas y debieran ser leídas solo por sacerdotes. Hace invariablemente lo correcto. Después de haber agotado el resto de alternativas, en su obra Historia de los pueblos de habla inglesa, volumen y paréntesis que cierra, existen 3 tipos de personas: aquellas que se preocupan hasta la muerte, las que trabajan hasta morir y las que se aburren hasta la muerte. El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y la prédica a la envidia.
Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria. Esto no es el final, ni siquiera es el principio del final, pero sí quizá el final del principio. Editar, he aquí. Los seres vivientes que componían la nación a quienes se les mandó en nombre del rey Eduardo VI que marcharan en cierto camino a la salvación, y que marcharan nuevamente en sentido contrario bajo la Reina María, y todos los que rehusaban moverse conforme a la primera orden o volverse conforme a la segunda tenían que probar sus convicciones, si fuera necesario, en la horca o la hoguera. Fuente, en su obra History of the English Speaking Peoples, Hitler sabe que ha de destruirnos aquí, en nuestra isla, o perderá la guerra. Nota, editar, jamás en el ámbito de los conflictos humanos tantos han debido tanto a tan pocos. Editar, la cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor. La democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que han sido probadas de vez en cuando. La democracia es la necesidad de inclinarse de cuando en cuando ante la opinión de los demás. La dictadura, devoción fetichista por un hombre, es una cosa efímera. Un estado de la sociedad en el que no puede expresarse los propios pensamientos, en el que los hijos denuncian a sus padres a la policía. Un estado semejante no puede durar mucho tiempo. La falla de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles sino importantes. La guerra es una invención de la mente humana, y la mente humana también puede inventar la paz. La historia es amable conmigo, porque tengo intención de escribirla. La historia la escriben los ganadores y los historiadores. Supongo, la guerra ha comenzado cuando Hitler lo quería, pero no terminará hasta que nosotros estemos bien convencidos de que ha recibido lo que merece. La imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser, el humor los consuela de lo que son. La política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo se muere una vez. La región de los Balcanes tiene la tendencia de producir más historia de la que puede consumir. La suerte es el cuidado de los detalles. La única forma posible de que perduren valores tales como la confianza y la prudencia es a través de un estrecho contacto. Las citas, cuando quedan esculpidas en nuestra memoria, nos sugieren pensamientos originales. Además, despiertan en nosotros el deseo de leer a los autores de los cuales han sido tomadas. Las palabras antiguas son las mejores, y las breves las mejores de todas. Lamento la agonía de Rusia, pero los rusos mismos han tejido su destino dejando las manos libres a Hitler en Polonia. También ellos mismos se han privado de un segundo frente, dejando destruir al ejército francés. Si nosotros hubiéramos sido destruidos en agosto de 1940, ellos se habrían quedado más que indiferentes. 1941, carta a Sir Stafford Cripps. Lo que este país necesita son más políticos desempleados. Los españoles son vengativos y el odio les envenena. Los italianos pierden las guerras como si fueran partidos de fútbol y los partidos de fútbol como si fuesen guerras. Los preparativos de la guerra ejercen en mí una fascinación morbosa. Le pido a Dios que me perdone estos sentimientos tan frívolos.
Los que se han encontrado con el señor Hitler cara a cara en asuntos públicos o en términos sociales han podido apreciar que se trata de un político altamente competente, ponderado, bien informado, de modales agradables y una desarmante sonrisa. Grand Contemporaries, Londres, 1935. La caída del tirano Perón en Argentina es la mejor reparación al orgullo del imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Y las fuerzas del imperio inglés no le darán tregua, cuartel ni descanso en vida, ni tampoco después de muerto Winston Churchill. Discurso en la Cámara de los Comunes, 1955. Editar. Me gustaría vivir eternamente, por lo menos para ver cómo en 100 años las personas cometen los mismos errores que yo. Muchas formas de gobierno han sido probadas y se probarán en este mundo de pecado e infortunio. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno excepto todas las demás formas que han sido probadas en su oportunidad. Parte del discurso en la Cámara de los Comunes. 11 de noviembre de 1947. Editar. Uno puede no gustarle el sistema de Hitler y, sin embargo, admirar su logro patriótico, si nuestro país fuera derrotado. Espero que deberíamos encontrar un campeón tan indomable para restaurar nuestro valor y nos conduzca de nuevo a nuestro lugar entre las naciones. Hitler y su elección. The Strand Magazine, November 1935. Nosotros defenderemos nuestra isla, lucharemos en las playas, lucharemos en los campos de aterrizaje, lucharemos en los campos y las calles. Lucharemos en las colinas y nosotros nunca nos rendiremos. Ante la Cámara de los Comunes el 4 de junio de 1940, cuando Hitler proyectaba la Operación León Marino para invadir Inglaterra. Ningún sistema socialista puede ser establecido sin una policía política. No voy a mentir diciendo que si tuviera que elegir entre el comunismo y el nazismo, elegiría el comunismo. Discurso en la Cámara de los Comunes, otoño boreal de 1937. No acepto que se haya hecho un gran mal a los pieles rojas de América o a los negros de Australia. Por el hecho de que una raza más fuerte, una raza de más alta graduación haya llegado y ocupado su lugar. Churchill a la Comisión Real sobre Palestina. 1937. No entiendo estos remilgos contra el uso del gas. Estoy completamente a favor de usar gases venenosos contra las tribus incivilizadas. Testimonio realizado mientras era presidente del Consejo del Aire. No dejéis el pasado como pasado porque pondréis en riesgo vuestro futuro. Nos enfrentamos a un valiente y hábil oponente y, si puedo decir tal cosa, a través de la destrucción de la guerra, a un gran general, Winston Churchill. En relación al mariscal Rom, durante el debate en el Parlamento británico en el que se enfrentaba a un voto de censura por la incapacidad británica de vencer a Rommel en el norte de África. El voto no fue aprobado. Nunca en la historia del conflicto humano tantos debieron tanto a tan pocos. Frase dirigida a los pilotos de la RAF Escuadrón 303 polaco.
No me hablen de la tradición naval, no es más que ron, sodomía y el látigo, nota atribuida a Churchill, que negaba que fuera suya. La banda irlandesa de rock The Pogues tituló uno de sus discos Rum, Sodomy and the Lash, ron, sodomía y el látigo. No puedo pronosticar cuál será la reacción de la URSS. Es una adivinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma, frase pronunciada después que Stalin firmara un pacto de no agresión con la Alemania de Hitler el 24 de agosto de 1939. No te rías de la tontería de los demás, puede representar una oportunidad para ti. No tengo nada más que ofrecer que sangre, ímprobo esfuerzo, sudor y lágrimas. Frase pronunciada en su primer discurso como jefe del gobierno británico en 1940, no dejemos que la Argentina sea una potencia, arrastrará tras de sí a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía del pueblo y a una democracia controlable donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servir su misión. Hay que humillar a la Argentina. Winston Churchill, Yalta 1945. O editar, os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendréis la guerra. P. Editar, pandilla de bastardos, nota. Respuesta de Churchill ante la confusión de su señal de la B. Los soviéticos lo interpretaron como señal de un segundo frente, no como una señal de la victoria. 12 de agosto de 1942. Para bien o para mal, el dominio del aire es hoy la máxima expresión del poderío militar. Las flotas y los ejércitos, aunque necesarios, deben aceptar un lugar subordinado. 1943. Días después de haber culminado la batalla de Inglaterra, ¿para qué vivir cuando no se tiene nada que hacer? Personalmente siempre estoy dispuesto a aprender. Aunque no siempre me gusta que me den lecciones, puse el papel ante Stalin, a quien ya se le había entregado la traducción. Hubo un instante de espera, después tomó su lápiz azul. Escribió con grueso trazo su señal de aprobación y me lo devolvió. Todo quedó arreglado en menos tiempo que dura el escribirlo. Se hizo un largo silencio. El papel rayado en azul permanecía en el centro de la mesa. Finalmente, dije yo, ¿no encontrarán un poco cínico que tengamos aspecto de haber arreglado esos problemas, de los que depende la suerte de millones de seres, de una manera tan audaz? Quememos ese papel, no guardadlo, repuso Stalin. 9 de octubre de 1944. Q. Editar, que el tener ganancias es reprochable es un concepto socialista. Yo considero que lo verdaderamente reprochable es tener pérdidas. Quien habla mal de mí a mis espaldas, mi trasero lo contempla. R. Editar, realmente es una victoria maravillosa. 3 de febrero de 1943, Batalla de Stalingrado. Rusia es un aliado dudoso, cuyas probabilidades de éxito son mínimas. Septiembre de 1941. S. Editar, el socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y la prédica a la envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria.
Señora, podré estar borracho, pero por la mañana estaré sobrio y usted seguirá siendo fea. Nota, respuesta inmediata de Churchill a Bessie Braddock. Después de que ella informase que Churchill estaba borracho, si el presente trata de juzgar el pasado, perderá el futuro, si nuestro país fuera derrotado. Desearía que encontráramos un campeón tan indomable como el señor Hitler para restaurar nuestro coraje y conducirnos otra vez al lugar que nos corresponde entre las naciones. Step by Step, Londres. 1937, sería una gran reforma en la política el que se pudiera extender la cordura con tanta facilidad y tanta rapidez como la locura. Solo hay una cosa peor que luchar con aliados, y eso es pelear sin ellos. Si un día mi patria tuviera que sufrir las penalidades de Alemania, rogaría a Dios que le diera un hombre con la activa energía de un Hitler. Citado en Missouri, Vittorio, Leyendas negras de la iglesia. Son gordo, deja tomar desayuno a los demás, sobre todo en domingo, si no te mando a Stalin. Editar. Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Fuente, dicha por la periodista Catherine K. Murphy Hall en su libro Irrepressible Churchill. Stories, Signs and Impressions of Sir Winston Churchill. Sin embargo, la primera evidencia de la frase se recopila en 1943 en el Essex Comic Dictionary de Ebenezer P. 101, Harvard's House, New York. De la forma fanatic, a person who redoubles his efforts after having forgotten his aims, one who can't change his opinion and won't change the subject. 1. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Un político debe ser capaz de predecir lo que pasará mañana, y la semana, el mes y el año próximos, y también debe ser capaz de explicar por qué no acertó. Un político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Una buena conversación debe acotar el tema, no a sus interlocutores. Una guerra nunca resuelve problema alguno, no hace sino plantear otros nuevos. Una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse tirando del asa. Ve editar. Vivid arduamente. No temáis nada y os sonreirá el triunfo. Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar. Sobre Churchill, editar. No hay más que 700.000 polacos auténticos en los Estados Unidos que continúan hablando polaco. El señor Churchill ha incluido en el número de los polacos los 4 millones de israelíes polacos ucranianos. Respuesta de Stalin a Churchill, conferencia de Yalta, para reconciliarles. Propongo dejar en su término medio esas cifras. Roosevelt, conferencia de Yalta.